Analizando esta situación y ya estamos en línea con el doctor Carlos Caro, que tiene una visión también diferente respecto a lo que nos estamos enfrentando con esta sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la excarcelación de Alberto Fujimori y su relación con lo que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, gracias por estar aquí el día de hoy. El debate que se plantea es: ¿tiene o no tiene competencia la Corte para decirle al Estado peruano que no se ejecute el indulto de Alberto Fujimori? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. En definitiva, yo pongo en duda los ámbitos de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta no es una posición que tengo de la noche a la mañana, sino desde hace bastantes años, como parte del análisis de un grupo de Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad de Göttingen, donde hemos puesto bajo estudio cuáles son los límites de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, recordemos, tiene competencia para juzgar a los estados, no a los individuos. Entonces resulta un poco raro, extraño, sostener, por ejemplo, que la Corte pueda tener competencia para ordenar sobre la libertad o no libertad de una persona. De hecho, y no estoy pensando en el caso del señor Fujimori, sino en términos generales, no forma parte de los procesos contenciosos ni de supervisión las personas naturales respecto a las cuales la Corte emite pronunciamientos de manera permanente en temas de derechos humanos, en temas de derechos civiles, etc. Recordemos el caso de Argentina, ¿no? El caso Fontevecchia, donde se produjo una sanción civil contra unos periodistas que habían agraviado al señor Menem. La Corte ordenó que se deje sin efecto la condena civil. ¿Qué hizo la Argentina? En el fallo del 14 de febrero del año 2017, dijo expresamente que esa parte de la orden de la Corte que afectaba a Menem no era ejecutable, era incompatible con su derecho interno, porque la Corte no es cuarta instancia, la Corte no es una Corte de casación, y el señor Menem, a cuya parte afectaría, digamos, lo que ha resuelto la Corte Interamericana, no ha sido parte del proceso interamericano, del proceso internacional, solamente las víctimas y el Estado. Entonces, estamos acá en definitiva ante un problema que tiene que ver con las competencias de la Corte. Lo que yo veo y aprecio por parte de un sector de colegas, abogados, juristas, opinólogos, es que no dan ese paso atrás, simplemente vamos sobre el punto de a pie juntillas hay que cumplir lo que dice la Corte, como si fuera santa palabra, como si fuera una cuarta instancia, como si fuera un tribunal sin límites en cuanto a la competencia contenciosa frente a terceros, ¿no? Porque estamos hablando ya acá de terceras personas y no necesariamente del Estado peruano. ¿Cómo puede la Corte ordenar al Estado peruano ejecutar algo en contra de personas que no han sido parte del proceso interamericano y que no han podido ejercer su derecho a defensa? Ese es el punto de fondo. Bueno, sobre eso, ¿no? Porque hay una diferencia entre una sentencia de la Corte y una resolución de supervisión, ¿verdad? Y lo que también están diciendo es que lo que la Corte ha hecho es no emitir una sentencia. De hecho, cuando conversamos con la magistrada Luz Pacheco, ella decía eso: no hay una sentencia que cumplir por parte de la Corte. Sí, en efecto. En el caso que mencionaba, en el caso Fontevecchia, se trataba de una sentencia que ordenaba algo de manera expresa. En el caso nuestro, las sentencias del caso Barrios Altos y La Cantuta ya se han emitido en el año 2001 y en el año 2006. Y en ninguna parte de la sentencia se ordena algo respecto de la libertad de Fujimori o de cualquier otro procesado. Estamos acá ante una resolución de supervisión, es decir, una resolución de seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Y es ahí donde, y lo digo de forma respetuosa, la Corte hace una suerte de magia jurídica porque vía supervisión se mete a decidir respecto de la libertad de una persona, y como digo, puede ser Fujimori o cualquiera, cuando en verdad la Corte no tiene competencia para juzgar sobre la libertad de una persona que no ha sido parte del proceso interamericano, menos a través de una resolución de supervisión. Lo que hemos visto en las últimas horas es algo que ni siquiera es una resolución de supervisión, sino una resolución de la presidencia,
Bueno, que lo autorice el estatuto. El artículo 27 del estatuto autoriza al presidente en situaciones urgentes a dar ese tipo de decisiones, claro, pero estamos, digamos, siempre jalando la pita, dándole más competencias a la Corte, y ahora ni siquiera a la Corte, al presidente, ¿no?, de la Corte, para que dicte una medida provisional, él solo contra el Tribunal Constitucional, él solo contra el Estado peruano, y yo creo que este es un tema que merece un examen que no pasa por discutir la competencia contenciosa o retirarnos del Pacto de San José. Es decir, ese cataclismo, apocalipsis, maremoto que se quiere pintar en el sentido de que ya ahora nos van a sancionar, somos la oveja negra internacional. Yo creo que hay que poner las cosas con paños fríos porque no estamos ante una situación de esa naturaleza. Creo que es la oportunidad para que el Estado peruano examine y tome decisiones firmes sobre si hay límites o no hay límites respecto a la competencia contenciosa de la Corte. Creo que ese es el tema de fondo y coincido con mi colega Adrián Simons hace un momento en relación al punto de que el Estado peruano no ha sido coherente, ¿no? No ha sido coherente, digamos, en esta materia respecto a lo que ha venido defendiendo en otros momentos de la supervisión. Justamente esa era la pregunta. ¿Ha habido un error de competencia? Desde mi punto de vista, el Estado, conforme ha ido cambiando los gobiernos, han ido cambiando los agentes, los abogados ante la Corte Interamericana. Estamos hablando de un caso donde la primera sentencia, la de Barrios Altos, se produjo en el año 2001. Entonces, imagínense usted cuántos abogados han pasado, cuántos gobiernos han pasado y cuántas decisiones, reportes, informes, audiencias se han producido donde el Estado no ha sido coherente, el Estado ha sido cíclico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si algo tiene que hacer el Estado peruano en este punto es a partir de ahora guardar coherencia, tomar una decisión finalmente en el sentido, ¿se cumple, no se cumple? ¿Se le pone coto a la competencia de la Corte? Creo que ese examen es el que se debe de dar en lógica de coherencia procesal, coherencia con lo que es el sistema interamericano y no poner sobre la mesa renunciar a la Corte Interamericana, denunciar el tratado. Eso no está en discusión. Está en discusión un solo fallo, una sola decisión dada por el Tribunal Constitucional versus una resolución de supervisión o lo de las últimas horas de la presidencia. Ni siquiera estamos hablando de una resolución de la propia Corte. Ahora, doctora, eso es justamente lo que también se le cuestiona a los magistrados en este caso, porque todo eso lo explicaron en entrevistas, no lo pusieron en blanco y negro en su resolución. Si realmente ellos querían sentar una posición respecto a qué debía hacer el Estado frente a la Corte, pues debieron colocarlo expresamente en la parte resolutiva. Sí, acá, como hemos visto, el Tribunal Constitucional ya ha dado una orden, y esa orden en principio es ejecutable. El Estado peruano, y ahora estamos hablando del Poder Ejecutivo, ya no el Tribunal Constitucional, tiene que tomar una determinación final, porque finalmente quien responde ante la Corte, quien va a las audiencias de supervisión, es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Consecuentemente, este examen fino, que yo creo que no es un tema de Cancillería, no es un tema de relaciones internacionales, es un tema del sector justicia y presidencia de la República. Pero el Ministerio de Justicia ya dijo que va a acatar lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Eso ya es una intención. Recordemos que es el Ministerio de Justicia el que lleva adelante el régimen de los penales, ¿no? Entonces, la decisión de abrirle la puerta a Fujimori final, la mano que libere a Fujimori o no va a ser el del Ejecutivo. Esta decisión que se ha anunciado ayer de parte del Ejecutivo, hasta donde yo he podido saber, no está oficializada. Es un comentario, es una, digamos, información que ha fluido por las fuentes del Ministerio de Justicia y Presidencia de la República, pero yo no he visto por lo menos alguna información oficial en ese sentido, y todo dependerá de lo que pase en las próximas horas respecto, digamos, de esta orden que ha dado el TC y esta medida, vamos a llamarla así, cautelar, provisional, que no viene de la Corte, sino viene de su presidente, ¿no? Que a solas, mirando su computadora, ha dictado esta resolución, la ha colgado en script y la ha difundido, no sabemos a través de qué canales oficiales. ¿Le hace la misma crítica al Tribunal Constitucional, conociendo que dos de sus magistrados, Monteagudo y Ochoa, han salido al frente también un poco desconcertados por esta situación de no haber sido consultados?
Sin duda que sí, a mí me parece que el Tribunal Constitucional no ha sido prolijo, porque si el auto que se emitió el 23 de noviembre y se conoció la semana pasada fue discutido por el Pleno del Tribunal Constitucional, donde se produjeron 2 votos incidentes. Sí, hemos perdido, parece, conexión. Doctor Caro, ¿retomamos? Hola. Hola, sí, dígame. Ahora sí, adelante. Escuchamos, sí. Sí, perdone. Lo que yo decía es de que el Tribunal Constitucional no ha sido lo suficientemente prolijo, porque en el auto del 23 de noviembre que decidió remitir la causa al juez de Ica, la decisión fue tomada por el Pleno. En este caso, me refiero a lo de ayer, no ha sido tomada por el Pleno, ha sido tomada solamente por un grupo de magistrados, y no me queda claro cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido ahí para una reposición, ¿no? Porque estamos hablando acá de que el juez de Ica les ha devuelto, digamos, el expediente para que ejecute directamente al propio Tribunal Constitucional, y el Tribunal ha resuelto una suerte de reposición a través de, digamos, una de sus salas, 3 integrantes, sin conocerse cuál ha sido el mecanismo interno que se ha seguido para que esto no vaya al Pleno. Entonces sí debía convocarse a un pleno. Desde mi punto de vista, esto es algo que podría revisarse, pero en definitiva No forma cambiaría parte la de los decisión. fueros internos del propio Tribunal Constitucional. Bien, doctor. Bien, doctor Caro, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ahí tienen un poco el balance, ¿no? Porque teníamos 2 opiniones más temprano que coinciden en una vulneración del derecho internacional, mientras que la postura del doctor Caro se aleja a las 2 primeras. En todo caso, la expectativa de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Gracias, doctor. Ustedes ven ahí nuestras ventanas informativas a la espera de cualquier movimiento, tanto en Diroes como en la casa de Keiko Fujimori. A esta hora del día